En este video vamos a solucionar preguntas de las pruebas Saber 11, tema relativo a ondas. Veamos esta pregunta. En dos bandejas idénticas 1 y 2 se sueltan dos piedritas a intervalos iguales de tiempo. La bandeja 1 está llena de agua, la bandeja 2 de miel. Simultáneamente se toman fotografías de cada bandeja. La figura que mejor ilustra la forma de las ondas generadas en la superficie de los fluidos es. Bien, recordemos que cuando lanzamos piedras a un fluido en reposo, se van a formar ondas circulares concéntricas de esta forma. Esta distancia que hay de un círculo a otro círculo se denomina la longitud de la onda. Y la fórmula que el estudiante debe tener en cuenta para resolver estos problemas es: longitud de onda es igual a la velocidad de propagación de la onda dividido en la frecuencia. Aquí vemos la relación que hay entre lambda y velocidad, una relación directamente proporcional, lambda y frecuencia, una relación inversamente proporcional. La velocidad de una onda depende del medio. Si la velocidad cambia, la frecuencia no le pasa nada. Si la frecuencia cambia, a la velocidad no le pasa nada. Solamente cambia lambda. Entonces vamos a mirar que en esta pregunta la velocidad de propagación en el agua es mayor que la velocidad de propagación en la miel. Es más sencillo que una velocidad de onda sea mayor en el agua que la velocidad de propagación en la miel. Aquí dice que las piedras se sueltan a los mismos instantes de tiempo. Eso me está diciendo que las ondas se están generando con la misma frecuencia. La diferencia va a ser entonces la velocidad. Si la velocidad de la onda en el agua es mayor que lambda, también se va a ocurrir que la longitud de onda en el agua va a ser mayor que la longitud de onda en la miel. Eso se nos va a cumplir. Entonces, aquí podemos observar, eliminando, por ejemplo, lambda del agua y lambda de la miel. Aquí se ven en la respuesta B que son casi iguales o son iguales. Por lo tanto, la respuesta B no es. Aquí en la respuesta C tenemos lambda del agua muy pequeña y lambda de la miel muy grande. Entonces, la respuesta C tampoco puede ser. Aquí vemos lambda del agua grande y lambda de la miel pequeña. Esta respuesta puede ser, pero lo mismo sucede con la respuesta D. Lambda del agua grande y lambda de la miel pequeña. Luego la respuesta D también puede ser. Pero ¿qué diferencia la respuesta A de la respuesta D? En lo siguiente, que aquí en el agua esta lambda y esta lambda no tienen el mismo tamaño. Y en ondas, la separación de los círculos deben tener el mismo tamaño, como me muestra la respuesta de esta lambda y esta lambda son del mismo tamaño. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta es D. Veamos entonces la siguiente pregunta que tiene que ver con el mismo enunciado.
Comparando las características de las ondas generadas en el agua y en miel, se pueden afirmar que las que se generan en agua se propagan con A. Mayor frecuencia. Ya vimos en la pregunta anterior que no es posible porque se están generando con la misma frecuencia las dos ondas, ya que las piedras se lanzan en instantes iguales. B. Mayor longitud de onda que las ondas de la bandeja 2. Me están diciendo, inicialmente dijimos que la velocidad en el agua era mayor que la velocidad de propagación en la miel. Y esto se nos llevaba a concluir que la longitud de onda en el agua era mayor que la longitud de onda en la miel. Entonces, la respuesta B es una respuesta correcta. C, igual longitud de onda, falso. Y D, menor rapidez, es decir, menor velocidad. Entonces, también es una respuesta fácil. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta es la B. Veamos la siguiente pregunta de ondas. En este caso, nos están hablando es de la luz. La luz se comporta como onda. Dos rayos de luz roja se refractan. Refractar es cambiar de superficie. N de índices de refracción N1 y N2 tales que N1 mayor que N2. El índice de refracción de un material se define como el cociente entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en ese material. Sea lambda 1, F1 y velocidad 1 y lambda 2, frecuencia 2 y velocidad 2, las longitudes de onda, frecuencias y velocidades de los rayos refractados en los materiales 1 y 2 respectivamente. Se puede afirmar que, bueno, esta pregunta se contesta fácilmente teniendo en cuenta una teoría muy clara. Es que cuando una onda pasa de un medio a otro medio, su frecuencia permanece igual. La frecuencia no cambia. ¿Qué es lo que cambia cuando una onda pasa de un medio a otro? Lo que cambia es la velocidad. Teniendo en cuenta todas estas opciones que me dan a mí, puedo eliminar estas opciones donde las frecuencias son diferentes y solamente queda una opción donde las frecuencias son iguales al pasar del medio 1 al medio 2. Ese dato me da a mí para poder contestar que la respuesta es B. Veamos nuestra siguiente pregunta. Se ubican dos recipientes A y B con dos gases distintos, separados por una pared transparente, y se envía un rayo de luz, onda, desde el recipiente A al recipiente B, como indica la figura. Si el gas dentro del recipiente A tiene menor densidad, veamos esto acá, la densidad del recipiente A es menor que la del recipiente B. Dentro del recipiente B se espera que, bueno, esta pregunta me están hablando de un rayo de luz. La luz es una onda. Vamos a pasar un rayo de luz de A a B. Cuando una onda cambia de medio, obligatoriamente cambia su velocidad.
su frecuencia permanece constante. Por lo tanto, podemos decir que la frecuencia de la onda dentro del recipiente A sea menor que el recipiente B es totalmente falsa la respuesta A y además la respuesta C, ya que estas dos respuestas están hablando de que la frecuencia cambia. La opción está entre la B y la D. Dice la velocidad de propagación cambia. Vamos a mirar de qué manera cambia. Si la densidad de A es menor que la densidad de B, entonces la temperatura que hay en el gas A es mayor que la temperatura del gas B, ya que hay una relación inversa entre densidad y temperatura. Y si la temperatura de A es mayor que la temperatura de B, la velocidad de propagación de la onda en A es mayor que la velocidad de propagación de onda en B, ya que hay una relación directa entre temperatura y velocidad. Entonces aquí podemos observar la respuesta B. La velocidad de propagación de luz dentro del recipiente A es mayor que en el recipiente B. Por lo tanto, tenemos que la B es la respuesta a esta pregunta. Siguiente pregunta. Se tiene un gas en un recipiente como indica la figura. Se coloca un parlante en una pared interna del recipiente y se observa que las partículas oscilan longitudinalmente de acuerdo con la onda sonora aplicada. Si se quiere que la onda se propague con mayor velocidad en el recipiente, se debe. Bueno, esta pregunta nos basamos siempre en nuestra fórmula lambda es igual a velocidad-frecuencia. ¿Qué es lo que me hace variar la velocidad en una onda? Hace el medio. Es el medio el que me hace cambiar la velocidad. ¿Cómo cambio un medio? Un medio lo puedo cambiar con la temperatura. La temperatura, si yo aumento la temperatura, estoy cambiando la densidad. Y si estoy cambiando la densidad, en sí estoy cambiando el medio. Por lo tanto, vamos a mirar con base en este principio cuál es la respuesta. Si se quiere que la onda se propague con mayor velocidad, aumentar la frecuencia. Ya dijimos que la frecuencia no cambia la velocidad. Por lo tanto, la A y la C son dos respuestas no válidas. B. Aumentar la densidad y disminuir la densidad. Exactamente, aumentando la densidad o disminuyendo la densidad, estamos cambiando de medio. Pero miremos qué queremos hacer. Queremos propagar con mayor velocidad. Si queremos aumentar la velocidad, debemos aumentar la temperatura. Y al aumentar la temperatura, va a disminuir la densidad. La densidad disminuye al aumentar la temperatura. Entonces, la respuesta es D. Disminuimos la densidad, o sea, con esta respuesta, disminuimos la densidad. ¿Cómo se disminuye la densidad? Aumentando la temperatura. Al aumentar la temperatura, disminuye la densidad. Y al aumentar la temperatura,
conseguimos que la velocidad sea mayor en el recipiente. Entonces, la respuesta sería D. Aquí finalizamos este video.